todo lo que quiera distraernos en este momento, lo anulamos, lo rechazamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, abrimos nuestro corazón para oír tu voz. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien. El título que le he puesto al mensaje de hoy es: voy a mover la montaña. Voy a mover la montaña. ¿Lo pueden decir conmigo? Con fe. Voy a mover la montaña. Amén. Es una determinación, es una decisión. Por eso lo he escrito así, de esta manera, pero que está basada en la palabra. Y todo lo que esté basado en las escrituras, en la palabra de Dios, puede ocurrir, puede suceder. Amén. Si no está en la Biblia, hermano, dude. Pero si está en la Biblia, si está en la palabra, no tenga ni la más mínima duda, porque puede ocurrir y va a suceder en el nombre de Jesús en medio de nosotros. Muy bien, vamos a la palabra, hermanos. Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer hasta el 20 y después lo analizamos un poquito y aprendemos algunos principios acá. ¿Están conmigo, hermanos? Mateo 17, 14 al 20. Voy a leer de la NTV, Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más actual de las Escrituras. Dice así la palabra: al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Versículo 17. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. Repito, gente corrupta, entre signos de exclamación. Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de ese momento el muchacho estuvo, ¿cómo estuvo? Bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente. Esta fue la respuesta de Jesús. Ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús: les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Amén. Nada sería imposible, termina diciendo el Señor Jesús. Amén, hermanos. Bueno, primer punto o primera consideración o primera reflexión que podemos hacer de este pasaje que hemos leído. La respuesta de Jesús en el versículo 17, cuando Él dice gente corrupta y sin fe, me hace pensar, hermanos queridos, que la corrupción en nosotros, la corrupción en la gente, en la sociedad, la corrupción donde quiera que ocurra, siempre apaga la fe, siempre hace menguar la fe. Amén, hermanos. Cuando una persona está en pecado, cuando una persona está haciendo las cosas mal, cuando alguien está desobedeciendo al Señor, hermanos queridos, inevitablemente la fe va a menguar. ¿Sí o no, hermanos? Y esto nosotros lo sabemos por experiencia propia. Muchísimos de nosotros, cuando le hemos fallado al Señor. ¿Hay alguien acá que le ha fallado al Señor alguna vez? Levanten la mano todos, porque si no levantan la mano ya le está fallando, porque está siendo mentiroso, ¿no? Todos en algún momento hemos fallado delante de Dios, en algún momento hemos pecado, le hemos dado lugar a la corrupción en nuestras vidas. Y cuando uno está en esa situación,
quiero que te acuerdes de ese momento. Quizás alguno está pasando por ese momento ahora mismo, de estar, saber que está en pecado, que está en desobediencia, o que estás lejos del Señor, te has enfriado con Dios. Normalmente empiezan a entrar un montón de dudas en nosotros, ¿sí o no? Incertidumbres. Y lo que en otro tiempo, cuando estabas firme, cuando estabas fiel al Señor, cuando estabas caminando en santidad, estabas seguro, sabías que Dios estaba con vos y te animabas a hacer cualquier cosa. De repente, cuando hay pecado, viene la duda, ¿sí o no? Vienen los temores. Antes hablabas con seguridad, antes hablabas con fe, pero ahora acá Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar. Pero cuando uno está así, quizás lejos del Señor por alguna circunstancia, o porque te dejaste estar, o porque menguó tu relación o tu comunión con Él, hermanos queridos, inevitablemente empieza a menguar la fe, y lo que empieza a crecer en nosotros es la duda y la incredulidad. Amén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Ah? Hay momentos en los que uno está ahí a tope, a full. Entonces la corrupción apaga la fe, el pecado nos quita la fe, y por el contrario, la santidad fortalece nuestra fe. Así que el verdadero arrepentimiento nos devuelve la confianza, nos devuelve esa fe que necesitamos para ver cosas imposibles, para tener seguridad en Dios. Amén, hermanos. Alguien que está viviendo en pecado siempre tendrá dudas, siempre tendrá incertidumbres, siempre será alguien de doble ánimo, ¿no? Que hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Hoy se siente un poquito mejor, pero mañana se viene abajo. ¿Sí o no, amados? Entonces, el arrepentimiento hace que la fe vuelva a fortalecerse en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Porque sencillamente, cuando uno viene delante del Señor con un corazón quebrantado, humillado, y reconoce su pecado, el mismo Salmo 51 dice que el Señor nunca desprecia ese corazón. Y entonces, cuando uno está cerquita del Señor, por más que haya metido la pata, pero lo reconoces, lo confesás y te arrepentís de todo corazón, vuelve la fe, vuelve el gozo, vuelve la fortaleza, ¿sí o no? Vuelve la seguridad de que las palabras que Dios ha hablado, de lo que Dios nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha prometido, o de lo que el Señor nos ha mandado a hacer, va a suceder, va a prosperar, va a dar fruto. Amén. Sin embargo, cuando estamos lejos del Señor y cuando estamos distanciados del Señor, tenemos todas esas dudas y no sabemos, y a veces se nos mezclan las ideas. Amén. Por eso el Señor Jesús dice acá: gente corrupta y sin fe, porque es inevitable. La corrupción del corazón apaga la fe continuamente. Por eso vivimos en una sociedad como la que vivimos: gente sin fe, gente sin esperanza. Y lo que reina en el mundo en el que vivimos, hermanos, es la queja, son las dudas, ¿sí o no? Por eso viene la ansiedad, porque la gente no sabe lo que va a pasar mañana, qué va a pasar con el gobierno, qué va a pasar con la economía. Aparentemente hay cosas que mejoran, pero escuchas otro canal y está todo hecho un desastre, ¿no? Depende qué canal escuches, estamos bien o estamos mal, ¿no? O qué canal veas, ¿no? Entonces surgen inseguridades. Y vivimos en una sociedad así, lamentablemente, que poco a poco va perdiendo la fe, porque cada vez está más lejos del Señor. Ahora nosotros, hermanos, que somos la iglesia de Cristo, nosotros que hemos conocido al Señor, que tenemos la luz, que podemos vivir en santidad, somos los santos de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Esa es la iglesia de Cristo, ¿verdad? No somos perfectos, pero sí nos hemos arrepentido y podemos ser santos porque Él es santo. Amén.
Y la santidad, hermano, y el camino de la santidad y el progreso de la santidad de Dios, la santificación de Dios en nosotros, nos va dando cada vez más seguridad, cada vez más confianza, cada vez la fe se fortalece y crece en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Es lo primero que el Señor hace notar en estos versículos. Lo segundo, la segunda observación que podemos hacer en este pasaje, la encontramos en el versículo 17 y en el 20. Jesús dice en el versículo 17: ¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Fíjate. Y después el Señor dice, primero dice acá que es gente sin fe, ¿no? Verso 17 dice gente corrupta y sin fe. Y después en el versículo 20 le dice a los discípulos: ustedes no tienen la fe suficiente. Así que el segundo punto del que quiero hablarles es de que hay una fe que no es suficiente o que no está completa, y Jesús la detecta en este momento, la detecta en la gente que no tenía fe, pero en los discípulos Él ve y Él percibe que la fe no era suficiente para el milagro que tenían que hacer en ese momento. Amén, hermanos. Hay una fe que es incompleta, o hay una fe que es insuficiente, a veces para planes que Dios tiene con nosotros, a veces para situaciones que nosotros tenemos que enfrentar, o desafíos que Dios pone en nuestras vidas. Necesitamos una fe completa. Toca al que tenés al lado y decirle: necesitas una fe completa. Oh, hermanos, siempre los propósitos de Dios, siempre los planes de Dios son desafíos inalcanzables para nosotros humanamente. Cada vez que Dios te mande a hacer algo, va a ser algo para vos inalcanzable. Por eso necesitamos fe. Amén. Esa confianza, esa seguridad. Así que existe una fe que es insuficiente. Yo me preguntaba, ¿cuál es esa fe insuficiente? ¿Cuál es esa fe insuficiente? ¿Saben cuál es esa fe? Es la que tiene mucha palabra pero pocas obras. Amén. Diga conmigo: mucha palabra pero pocas obras. Mucho dicho pero poco hecho. Fe insuficiente. Amén. Fe incompleta. Algo le falta a esa fe. Mucha discusión pero poca decisión. Amén. Dice en el pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos, la misma historia. El Evangelio de Marcos da algunos detalles diferentes, distintos. Después podés corroborarlo en tu casa. Pero nos dice en el Evangelio de Marcos que cuando Jesús viene y se encuentra con esa situación, cuando Él llega, Él venía del monte de la transfiguración, venía de un tiempo glorioso ahí, también con los 3 discípulos más cercanos. Así que eran los otros los que estaban lidiando con este muchacho endemoniado. Entonces Jesús, cuando llega ahí a esa situación, los ve a los discípulos que estaban discutiendo, dice la palabra. Estaban discutiendo, estaban debatiendo con los fariseos, con los escribas. Estaban peleándose para ver cómo solucionaban el conflicto de este padre y de este hijo que tenía un espíritu inmundo dentro de él. Estaban discutiendo, diga conmigo, discutiendo. Discutían con ellos, y Jesús les preguntó: ¿por qué discuten con ellos? ¿Por qué estaban ahí involucrados? ¿Por qué estaban, de alguna manera se habían descentrado, se habían desenfocado? Estaban hablando mucho, pero haciendo poco. Amén. Diga conmigo: hablando mucho, pero haciendo poco. ¿Saben que ustedes que hay mucha gente así en la iglesia? Gente que habla mucho, ¿no? Yo sé esto otro, yo sé cómo se hace esto, esto quiere decir acá. Hay muchos habladores, pero a veces pocos hacedores de la palabra. Amén.
Y la fe, hermanos, se completa. La fe es suficiente cuando uno la pone en obra. Cuando las palabras uno las acciona, las lleva a la práctica, a la vida cotidiana. Amén, amados. Yo veo a veces mucha gente que no habla tanto, pero toma decisiones en su vida en base a la palabra de Dios, y esa gente empieza a crecer, esa gente empieza a fructificar, esa gente empieza a ser bendecida, empieza a afectar su familia, sus hijos, su trabajo, el servicio en la iglesia. Amén. Menos palabras y más hechos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Dice el dicho popular: del dicho al hecho, ¿qué hay? Hay un largo trecho, ¿no? Ahora nosotros tenemos que acortar ese trecho, tenemos que acortar ese largo, y que el dicho al hecho, lo que nosotros aprendemos, las palabras que recibimos, lo que leemos en la Biblia, rápidamente ponerlo en práctica. Se completa la fe. Amén. Y entonces los milagros empiezan a suceder. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Dice el proverbio que en la mucha palabra abunda el pecado. A veces cuando entramos en discusiones innecesarias, nosotros mismos incluso empezamos a plantearnos cosas y empezamos a cuestionarlo todo. Hermanos, la fe mengua y hay algo que se queda incompleto en nosotros. Amén. Muy bien, miren, corroborémoslo en otro texto, porque hay mucha gente que dice tener fe, pero su vida no lo demuestra. Eso es triste. Gente que dice: yo creo en el Señor, yo le creo a la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, pero uno ve su vida y a veces no demuestra lo que está diciendo con su boca. Sus hechos no son una evidencia de una palabra recibida y puesta en práctica. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, 17. Dice así: como pueden ver, la fe por sí sola, ¿qué dice? Como pueden ver, la fe por sí sola, ¿qué pasa? No es suficiente. Diga conmigo: no es suficiente. Es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Ustedes tienen una fe insuficiente. No es suficiente. De la gente, de la multitud que estaba ahí, Él dijo: no tienen fe, pues son corruptos, hay corrupción, no tienen fe. Pero de los discípulos les dijo: tu fe no es suficiente. Amén. Acá el apóstol Santiago nos escribe y nos dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca, ¿qué cosa? Buenas acciones. Diga conmigo: acciones. Toca el que tenía al lado, sacudirlo. Acciones, ¿no? Actos, hechos, decisiones prácticas de la vida. ¿Sí o no? Porque si vos venís acá, hermanos, si venimos acá a la iglesia, ¿saben ustedes que creo que, hermanos, te voy a ser sincero? A ver cómo te lo digo. Te voy a ser sincero. En la iglesia no va a cambiar tu vida. En la iglesia no va a cambiar tu vida. ¿Sabes dónde va a cambiar tu vida? En tu casa, en tu trabajo. Cuando salgas de acá es cuando va a cambiar tu vida. Amén. Hay muchos de nosotros que venimos acá y a veces pensamos que en un momento de adoración, que el Señor me toque, ay, para que cambie mi casa, para que cambie mi familia. Pastor, óreme para que cambie mi hijo, para que cambie mi situación económica. Hermanos, creo en el poder de la oración, por supuesto. Y si estamos acá es porque necesitamos ambientes así de gloria, estar en la palabra, ambientes de adoración donde el Señor va a trabajar en nuestro corazón. Pero acá es donde aprendemos, hermanos. Aprendemos lo que tenemos que hacer allá afuera. ¿Cuántos me dicen amén? Porque si vos estás acá y estás escuchando y estás diciendo amén, gloria a Dios, y te está llegando la palabra, pero salís allá afuera y seguís haciendo lo mismo de siempre,
lo mismo que ayer, no cambiaste nada, no tomaste una decisión, no hay actos en tu vida, entonces mismas actitudes, mismos resultados. ¿Sí o no? Amén. ¿Querés resultados diferentes? ¿Cuántos quieren resultados diferentes? ¿Cuántos quieren que su vida cambie, su familia cambie, su trabajo cambie, su economía cambie, su ministerio cambie? Hermano querido, hechos diferentes en nuestra vida. Amén. Y habrá y obtendremos entonces consecuencias diferentes, resultados diferentes. Amén. La fe en marcha, la fe en acción es la que produce milagros en nuestra vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Si lo crees conmigo, amén. Si no nos encontramos dando vueltas en lo mismo siempre y hablando mucho y teniendo pocos resultados. En el nombre de Jesús, mi oración en esta noche es que se complete nuestra fe para que podamos ver la gloria del Señor. Amén. Señor Jesús, cuando llegó a ese lugar, dijo: traigan al muchacho. No discutió mucho, preguntó dos cosas: tráiganme al muchacho. Entró, se puso en marcha. Amén. Acciones son las que nos llevarán a resultados distintos y a ver los milagros que el Señor tiene para nosotros. Amén. Punto número 3 que veo en este pasaje, lo tercero que podemos analizar, lo encontramos en el versículo 20 también. Jesús en este versículo dijo: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús, y después les repite este versículo, esta frase, este concepto que se repite en varias oportunidades, de diferentes maneras, en diferentes situaciones, pero que Jesús lo repite en cuanto a la semilla, al grano de mostaza. Dice así: les digo la verdad, si tuvieran fe, y acá compara la fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, ¿qué cosa? Muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, ¿no? Y la montaña se movería si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Amén. Algo muy chiquito, algo muy pequeño, algo diminuto para hacer algo muy grande. Esto es lo tercero que yo veo en este pasaje y que quiero transmitirte. Algo muy chiquito, puedes decir conmigo, algo muy chiquito es lo que necesito para hacer algo muy grande. Amén. Es un principio bíblico, hermanos. Algo pequeñito, el Señor está diciendo acá y compara como la semilla de mostaza, que ya sabemos, hermanos, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que después se puede transformar esa planta en la hortaliza más grande de todas. Amén. Ahí está el potencial, en eso pequeñito. Pero quiero centrarme en este principio: algo muy chiquito para hacer algo muy grande. Amén. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Algo pequeñito que es posible para nosotros, pero que puede desatar algo muy grande para nuestra vida, algo extraordinario para nosotros. Amén. Saben que en una ocasión nos pasó algo muy gracioso con mi esposa. Bueno, ahora es gracioso, en ese momento no fue para nada gracioso. Pero en una ocasión nosotros vivíamos en España, vivíamos en un departamento, en un primer piso, y teníamos una puerta del departamento, del piso, que se cerraba sola, ¿no? Automáticamente. ¿Saben de esa puerta que tienen por el lado de adentro? El picaporte funciona y uno puede abrir y cerrar, pero del lado de afuera solamente hay un pomo y uno no puede. Una vez que la cerraste, chao, quedó cerrada, ¿no? Se traba automáticamente. Una puerta impresionante la que teníamos ahí en el departamento. En una ocasión nos íbamos a una reunión
teníamos que viajar como 1 hora y pico, era en Huerca Lovera la reunión que teníamos y nosotros salíamos ahí apurados. Teníamos a los 2 chicos, Yemina todavía no había nacido y lo teníamos a Daniel y a Elías chiquitos, bebés. Así que estábamos ahí a la tardecita saliendo, la reunión era a las 8 de la noche, teníamos como 1 hora y media de viaje, así que estábamos a la tarde por salir y de repente salimos, sacamos el changuito, ¿no? el carro de los chicos, el bolso de los chicos, mamadera, todo lo que llevábamos de los 2 chicos que eran como mellizos, los hemos criado, el bolso, la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo para el viaje. Volvíamos como a las 12 de la noche de allá, así que llevar todo, ¿no? Saben los papás de lo que hablo, ¿no? Los que tienen bebé, hay que salir armado hasta los dientes, ¿no? Y salimos así, entonces sale mi esposa, salen los chicos, y yo cierro la puerta. ¡Plah! Se cierra, y cuando se cierra la puerta me toco así y digo, las llaves del auto no las tenía. Siempre, ¿no? Los varones siempre tenemos acá la llave y siempre vamos tocándonos la llave del auto, no sé por qué, ¿no? ¿Sí o no? Y no tenía la llave del auto. Así que le digo a mi esposa, no tengo la llave del auto y la llave de la casa, yo no las tengo. Digo, ¿las tuyas? Tampoco las tengo. Las 2 llaves se nos quedaron adentro. Y digo, ¿cómo hacemos? Salimos, bajamos. Estábamos en un primer piso. La puerta de afuera también se abría con la llave que teníamos en el llavero. Para ir hasta el auto, el ascensor tenía llave, porque el ascensor en los pisos normales funcionaba con número, pero para bajar al estacionamiento tenía una llavecita. ¿Dónde estaba esa llavecita? En el llavero de la casa, ¿no? Así que empezamos ahí y a medida que nos íbamos preguntando, ¿vos tenés esta llave? No, ¿vos tenés esta otra? No, mi esposa empieza a sacar el bolso así, ¿no? O sea, todo lo que tenía. Y hermano, resumiendo la historia, no teníamos ninguna llave, ni la del auto, ni la de la casa. Así que nos quedamos ahí, no sabíamos qué hacer. Intentamos, ¿no? Saben que esas puertas dicen que con una tarjeta o algo a veces se puede abrir, ¿no? Se puede, y estábamos ahí intentando con el documento, con algo, parecíamos ahí choros, ahí me salió el Villa Seguro de adentro, ¿no? Y estábamos ahí intentando, de verdad les digo, hermano, ¿te acordás de ese día, Cari? Y estaban los chicos ahí mirándonos, los 2 gordos así, ¿no? Mirándonos a ver qué hacíamos. Y digo, yo empecé a pensar, ¿no? En mi casa acá, digo, cuando nos olvidábamos la llave, saltaba por la tapia, entraba por la ventana, pero ahí no, estábamos en un primer piso, digo, salto el balcón, van a llamar a la policía, me van a meter, no tengo forma de entrar. Así que nos quedamos ahí, empezamos a llamar a la iglesia, porque no llegábamos ya habíamos perdido tiempo, llamamos a la iglesia, no vamos a llegar, llamando a un hermano para que predique, porque ya se nos hizo re tarde. Así que nos acordamos que mi suegra, bendita suegra, ¿no? La suegra que la criticamos tanto, mi suegra tenía una llave nuestra de la casa. Así que nada, llamamos a mi suegra, no nos atendía mi suegra, no llamamos a mi suegro tampoco, al rato nos atendieron. El caso, hermano, que estuvimos ahí un buen rato, pero mis suegros vivían en otro pueblo. Así que hasta que llegaran ahí eran como 40 minutos, ya la tarde perdida. Imagínense, hermanos, ¿no? Imagínense la situación, los 2 esposos, ¿no? Cómo estábamos ahí. Menos bonito, nos dijimos de todo ese día, ¿no? Además del problema que teníamos, la discusión entre nosotros. ¿Cómo cerraste la puerta? ¿Cómo te olvidaste la llave? ¿Y vos también te la olvidaste? No, y vos también, pero la tuya, pero la del auto, pero esto, aquello, no, estábamos ahí. Eso era un ring, hermano, ese descanso ahí de la escalera, ¿no? Y los 2 gordos así, los 2 bebés mirándonos así, ¿no? en la bochita, ¿no? ¿Cómo se llama? Así que como a los 40 minutos más o menos llegó mi suegro, ¿no? Llegó mi suegro y llegó con la llave, ¿no? Así que abrió la puerta primero del edificio. Y después llegó, nosotros a esa altura, cuando llegó mi suegro, ya nos habíamos peleado, ya habíamos discutido, ya nos habíamos insultado, pero ya nos habíamos arreglado, ya nos habíamos abuenado, ya estábamos más o menos calmados. Y llegó mi suegro con la llave, así que con la llave abrió la puerta, pudimos entrar.
hermanos, y otra vez volvió todo a la normalidad. Amén. Poco a poco. Miren, y me quedé pensando, y ahora cuando estaba analizando este pasaje me acordé de esta situación y dije, una pequeña cosa que puede lograr algo poderoso. Amén. Nosotros estábamos trabados ahí porque no teníamos la llave. Ahora, cuando tuvimos la llave en nuestras manos, automáticamente y sin problema, sin dificultad, pudimos abrir la puerta y la solución llegó para nuestras vidas en ese momento. Amén. Decid conmigo, una pequeña cosa para hacer algo muy grande. ¿Saben que la fe, como el grano de mostaza, creo que es como la llave? A veces nosotros creemos que tenemos que hacer muchas cosas y la verdad es que no tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que hacer las cosas pequeñas que Dios nos pide. A veces lo que nos cuesta creer a nosotros es que con una llave tan pequeñita podemos abrir una puerta tan grande y tan segura. En ese día me di cuenta que la puerta de mi departamento era segura, ¿no? Porque no había forma, era infranqueable. No había forma de abrirla. A veces nosotros creemos que necesitamos hacer mucho y ¿saben lo que te digo, hermano? No necesitas hacer grandes cosas. Pequeñas decisiones en tu vida son las que van a lograr grandes cambios. ¿Cuántos me dicen amén? Y las puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. Solo necesitamos algo muy pequeño, la llave. Amén. Necesitas la llave. Necesitamos el grano de mostaza, la semilla de mostaza. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sabe que en muchas ocasiones veo en la palabra cómo hay circunstancias así, ejemplos en la Biblia de cómo Dios le pidió a hombres de Dios? Por ejemplo, Vilma habló de Abraham. ¿Y cuál fue la llave? ¿Cuál fue la palabra que el Señor le dio a Abraham? Lo dijo ella recién, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela. No le pidió que tuviera ya la nación grande, no le pidió ya que estuviera en Canaán, ni siquiera le mostró la tierra a donde iba a ir, pero le dio la llave. Salí de tu tierra y de tu parentela, o sea, cortá lazos con tu familia. Ahora, hoy, ¿qué hizo Abraham? Agarró la llave y abrió la puerta. Salió de su tierra y de su parentela. ¿Ah? Y conocemos la historia, todos los milagros que el Señor hizo y cómo hoy, por la decisión de ese hombre, hay una nación que hoy está establecida, ¿verdad? Como nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con todas las bendiciones que Abraham recibió también, amén. Somos hijos espirituales de Abraham en Cristo Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso todas las bendiciones a Abraham en el Antiguo Testamento, nosotros en Cristo también las recibimos, ¿sí o no? Somos bendecidos. Pequeñas cosas que nos llevan a obtener grandes resultados, milagros del Señor. Son la llave. Amén. Un pequeño fósforo, hermanos. Un pequeñito fósforo insignificante, pero cuando uno lo raspa o lo frotas en la lija, en el papel lija, ¡fua! Suelta la chispa, ¿no? Se genera una llama pequeña, pero si vos lo pones en una hoguera, en la madera o en una rama seca, puede hacer arder una gran hoguera. Amén. Una pequeña chispa, un pequeño fósforo. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Sacudir al hermano que tenés al lado y decirle: eso es lo que necesitamos en estos días. Pequeñas llaves. O en este otro ejemplo que te he dado, pequeños fósforos que puedan encender un gran fuego en nuestra vida. Amén. La fe es la llave que puede abrir un gran portón. La fe es la llave que pone en marcha un gran vehículo. Amén. Fíjate que todos los que tenemos vehículos acá, coche, si no tenés la llave no vas a ningún lado, ¿no? A no ser que te pongas a hacer puentear los cables y todo eso que casi ninguno de nosotros sabemos hacer si no tenemos la llave. ¿Alguna vez te ha pasado que te dejaste la llave adentro del auto y se cerró la puerta? Maxi, ¿te pasó? ¿A alguien más le pasó? Y yo decía: Dios mío. Bueno, es lo que me pasó a mí con el departamento, ¿no? Te dejas la llave adentro, se traba.
y uno después tiene que romper la ventanilla, no sé, bueno, en otra época. Ahora algunos autos no se traban las puertas y está la llave adentro. Bueno, pero hermanos, una pequeña llave, y este es el concepto que quiero que puedas atesorar en esta noche. Una pequeña llave puede abrir o puede hacer funcional algo enorme, grande en nuestras vidas. Pero si no accionamos con lo pequeño, si no metemos la llave en la cerradura y hacemos lo que nosotros podemos, hermanos, difícilmente Dios vaya a hacer lo que tiene que hacer. Porque como hemos aprendido y les he enseñado muchísimas veces, nosotros hacemos lo posible. Puedes decirlo conmigo: yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Lo posible mío, lo poquito mío, lo pequeño mío es lo que va a accionar lo grande que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en favor de nosotros. Amén. Ahora, todo eso no se va a accionar, todo el poder de Dios, toda la sobrenaturalidad de Dios no se accionará si vos no moves la llave, si vos no haces la parte que te toca. Amén. Y a veces es una pequeña obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Fíjate que hablando en esta línea, en este concepto, pensaba, por ejemplo, pensaba en el diezmo. Pensaba en el diezmo. ¿Cuánto nos pide el Señor a nosotros? ¿Qué es el diezmo? De un 100%, ¿qué es lo que el Señor demanda? El 10%. No te pide, nunca el Señor te va a pedir el 150%. No te pide un 200%, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Capaz que en alguna ocasión especial que el Señor te habla claramente, pide una ofrenda especial, no sé, algún sentir que el Señor ponga. Pero hermanos, el Señor lo que demanda de nosotros es, en relación con el 100% que recibimos, es poco, ¿sí o no? Amén. Ni siquiera la mitad nos pide, sino que es un pequeño porcentaje el que Dios demanda de nosotros. Ahora, cuando nosotros accionamos esa llave, cuando nosotros obedecemos a Dios en ese sentido, en lo poco, en lo poquito, si en lo poco somos fieles, ¿qué pasará? En lo mucho el Señor nos pondrá, ¿sí o no? Si yo acciono acá en lo chiquito, en lo pequeño, hermanos, el poder sobrenatural de Dios se pone en marcha. Y el gran milagro que Dios hace, que esto sí es mucho, que esto sí es grande, es que un 90% de lo que nos queda a nosotros, de nuestra ganancia, nos rinda más que el 100%. Diga conmigo: milagros de Dios. Abre la puerta para que esto es el milagro que Dios hace, que un 100% en nuestras manos, sin haber accionado la fe en nosotros, sin haber puesto en obra, en acción la fe, ese 100% en nuestras manos nos rendirá menos que un 90% en las manos del Señor. Amén, hermanos. ¿Se comprende lo que digo? ¿Se entiende este concepto? Lo pequeño nos lleva a ver grandes cosas del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees conmigo? Amén, amados. Es fácil. Y después podemos descansar en Dios, porque Dios hará que las cosas imposibles sucedan en nuestra vida. Amén. ¿Qué le pidió el Señor a Josué con respecto a Jericó? ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Cuál fue el mandamiento del Señor? Que el pueblo diera 7 vueltas. Fíjate que el Señor no los mandó a romper la muralla, no les dio una estrategia demasiado compleja o difícil. No, 7 vueltas. No, algo que ellos podían hacer y podían hacerlos tranquilamente. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, el gran problema era creer que de esa manera, con eso tan chiquito que el Señor estaba pidiendo, las murallas se podían venir abajo. Capaz que alguno no lo creyó. Capaz que alguno pensaba que tenían que ir y no sé, poner una bomba, picar la piedra de alguna manera, hacer algo más.
Pero Josué lo tuvo claro: vamos a hacer lo que Dios nos dijo, 7 vueltas, y vamos a gritar, y vamos a tocar la trompeta. ¿Y qué pasó con las murallas? Se vinieron abajo. Una pequeña acción produce un gran milagro. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Lo vemos por toda la Biblia. Gedeón igual. El Señor le pide 300 soldados, nada más, 300 soldados. No era difícil manejar una compañía de 300 soldados. Así lo hizo, y Dios trajo una gran victoria. Amén. Naamán el sirio, ¿qué le pidió? Que tenía la lepra, ¿se acuerdan? El general del ejército de Siria. ¿Qué le dijo el profeta? Que vaya a un médico, a otra nación, que dé ofrenda. ¿Qué le pidió? Algo chiquito, algo pequeño, algo que lo podía hacer. Es más, tenía que ir al río que estaba ahí a la vuelta. Al río primero tenía que ir, al Suquía, al Jordán. Ve, métete 7 veces. En esa historia sabemos que Naamán se enojó. ¿Cómo puede ser algo tan poca cosa que Dios me pida? Al final lo terminaron convenciendo. Cuando se metió las 7 veces, hermanos, la lepra desapareció completamente. El milagro ocurrió. Amén, amados. Activamos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Miren, el Señor no te va a pedir las 24 horas del día. Dios no nos pide las 24 horas del día. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor, hermanos? Un momento del día. No te pide las 24 porque sabe que tenés que trabajar, que tenés que hacer cosas. Pero el Señor te dice: dame una horita, dame esa media hora de comunión, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Eso poquito que le damos al día de 24 horas. Fíjate que el diezmo de 24 horas de nuestro tiempo serían 2 horas 40, hermano. Y yo creo que ninguno acá le damos 2 horas 40 al Señor por día en oración. Imagínate si le diéramos el diezmo de nuestro tiempo al Señor. Estaríamos volando, hermano, estaríamos en la gloria, ¿sí o no? El Señor nos pide un tiempo de calidad. Cerrá la puerta de tu cuarto y métete en oración. Está un ratito en privado conmigo. Amén. ¿Saben qué? Muchos de nosotros no lo hacemos y no metemos la llave para que se accione y se abran las puertas. Y después estamos ahí y nos quejamos después de que Dios no hace milagros, de que la puerta no se me abre, de que no tengo la bendición. Amén. Toca al hermano que tenés al lado, decirle: te están hablando, te están hablando. Si no puede decir amén, diga ay, por lo menos, ¿no? Diría el pastor Juan Carlos, ¿no? Pequeñas cosas, pequeñas decisiones que nos van a hacer caminar en grandes milagros. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántas horas te pide el Señor en la iglesia? ¿Cuánto te pide el Señor en la iglesia? Venimos acá a veces 3 horas a la semana y hay gente que es mucho, ¿no? Dedicarle un miércoles al Señor en la noche y es mucho. Y de todas las horas que el Señor nos da de vida, toda la fuerza que el Señor nos da en la semana. ¿Cuántas horas son, hermanos, a la semana? 24/7 que el Señor nos ha dado. Y a veces el poder venir a la casa del Señor 2 horitas, 3 horas nos parece demasiado. Es poquito lo que el Señor nos da. ¿Qué cálculos? Ya. Wow. De tiempo, ¿no? Un 7% mensual le damos de tiempo al Señor. Si cumpliéramos eso, ¿no? 1 hora diaria de oración más las reuniones semanales en la iglesia. Si cumpliéramos con todo, le estaríamos dando, según los cálculos de Dayana y Maxi, ¿no? Un 7% al Señor de nuestro tiempo. Poco, ¿verdad? Y algunos ni llegamos ahí. Hermanos queridos, algo tenemos que hacer. Amén. Diga conmigo: algo tengo que hacer diferente. ¿Cuántos me dicen amén? Porque la fe sin obras, ¿qué pasa? No es suficiente. Acciones, decisiones, determinación
Y el Señor, por supuesto, activará todo su poder en nuestro favor. Lo he visto en infinidad de ocasiones. Amén. Hoy tenemos acá un ejemplo vivo. Tenemos a Javi y a Yami con nosotros. Es una decisión, ¿verdad? Dios habla, es una palabrita. Salgan de España, vayan para Argentina, para Córdoba. Empieza el sentir, ¿no? Y es una decisión. Hay que hacerlo. Por supuesto, a veces cuestan. Esas pequeñas cosas cuestan. Pero si nos ponemos en marcha, si lo hacemos, hermanos, no me cabe duda, hermanos, que el Señor va a desatar la sobrenaturalidad y van a ver la grandeza del Señor. Amén. Amén, amados. Y la decisión al final que uno toma, cuando después vos ves todo lo que el Señor ha hecho, lo digo por experiencia porque nos ha pasado varias veces a nosotros, después de eso que quizás en un momento parecía un desafío, cuando lo hemos hecho ha fluido. Y después el resultado, lo que el Señor ha hecho, los milagros que el Señor ha hecho han sido tan grandes, puertas que se han abierto y hemos visto la mano del Señor moviéndose sobrenaturalmente. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Así que lo que Dios te va a pedir que hagas es algo fácil para vos. Lo que Dios hará será algo difícil para vos. Pero lo que Dios te pida a vos va a ser fácil. Cuando el Señor le pidió a los discípulos que se metieran mar adentro y echaran las redes, otra vez le estaba pidiendo algo que ellos sabían hacer. Amén. Dios te va a pedir algo que vos sepas hacer, que lo puedas hacer. No te va a pedir el 120% de tu sueldo, te va a pedir el 10%. No te va a pedir algo extraordinario, no, te va a pedir algo ordinario, te va a pedir algo que sea, que vos lo puedas hacer. Amén. Cuando le pidió a Pedro, por ejemplo, para que pagaran el impuesto, ¿a dónde lo mandó el Señor? Para que consiguiera la moneda. Que vaya y pesque. Saca un pez, ¿no? Y en la boca del pez estaba la provisión. ¿Qué era Pedro? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. ¿A dónde lo mandó Jesús a pescar? Y ahí estaba la provisión. Ahí estaba el milagro. Amén. Y así sucesivamente. A los 120 la iglesia, los que quedaron, los fieles en los días de la iglesia primera, hermanos, ¿cuál fue la orden del Señor? Quédense en Jerusalén, juntos, unánimes, juntos. No le pidió una locura, no le pidió que salgan a evangelizar las naciones. No, la orden era quédense juntos, unánimes en Jerusalén. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ahí van a recibir poder. Amén. Y obedecieron. Y los 120 se quedaron ahí con los discípulos. Ahora, después vemos que en esa pequeña obediencia se desata un poder sobrenatural de Dios, ¿sí o no? Cosas grandes el Señor hizo, abrió la puerta. Estos en el aposento alto estaban ahí, estaban metiendo la llave, abriendo la puerta. Amén. Los milagros sucedieron, la iglesia creció, avanzó, se multiplicó sobrenaturalmente. Amén. Eso es lo que el Señor hará con nosotros en estos días. Último punto que toco, hermano, y con esto concluyo. Lo cuarto que podemos ver, hago un pequeño repaso. Lo primero que vimos es que la corrupción apaga la fe. Así que necesitamos arrepentirnos delante de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Lo segundo que vimos es que hay una fe que es insuficiente y necesitamos completarla con acciones. Lo tercero que vimos es que algo muy chiquitito, muy pequeño, puede hacer algo muy grande o puede dar como resultado algo muy grande si le obedecemos a Dios. Pequeñas llaves. Y lo último que puedo ver en este pasaje, seguro que hay muchos más principios, pero he querido centrarme en estos cuatro. Lo último es que nada sería imposible. Amén. Lo dice el último versículo. Nada sería imposible para nosotros. Amén. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza, nada nos sería imposible. ¿Puedes decirlo conmigo? Nada sería imposible para mí. Nada sería demasiado difícil para vos y para mí. Si tenemos fe
como un grano de mostaza. Amén. Todos nosotros, hermanos, tenemos montañas de imposibilidades que tienen que ser removidas de delante de nosotros. Tienen que ser quitados de delante de nosotros. Amén. Alguno quizás puede estar pensando, o quizás sea un pensamiento recurrente, cada X tiempo: yo no tengo estudios. He escuchado a muchos de nosotros decir eso: yo no pude estudiar, por eso a veces he limitado mi conocimiento. Ese es un monte que tenés que sacarlo de tu mente. Amén. Porque eso te está imposibilitando. A veces hay pensamientos: yo no tuve una familia como otros. Es una imposibilidad. Entonces vos estás acá y estás luchando a veces y queriendo avanzar, pero no podés. Y viene ese pensamiento: yo no tuve esto, es una imposibilidad. Amén. Estamos escuchando al Señor Jesús diciéndonos que nada nos sería imposible. Amén. Nada sería imposible para nosotros. Nada de lo que nos pasó y nada de lo que nos puede pasar en adelante hará que la obra de Dios avance en nosotros y que sea posible en nuestro medio. Amén, hermanos. Quizás alguno piensa en la infancia que tuvo: no tuve posibilidades. Muchas veces lo decimos incluso con esta misma palabra, ¿no? Yo no tuve las posibilidades que otros tuvieron. En el nombre de Jesús, esa mentalidad, ese pensamiento tiene que ser erradicado de nosotros. Amén. No quiero decir que tengas que negar tu realidad. No, todos hemos pasado por situaciones diversas en la vida. Pero hermano, que eso que te aconteció, eso que viviste, no te frene para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y para ver los milagros del Señor. Por supuesto, ese monte puede ser removido en el nombre de Jesús. No tuve un padre, no tuve una madre, no tuve afecto, no tuve amor en mi casa, no me apoyaron en nada, y a veces nos quedamos ahí anclados. O eso es la montaña que no nos deja avanzar, no nos deja pasar. En el nombre de Jesús, en esta noche, el Señor puede quitar esas imposibilidades. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos lo creen conmigo? Amén. Este es un pensamiento que muchas veces viene a nosotros. Ahora, yo te quiero decir, hermano, es verdad, todas estas situaciones o algún trauma que viviste, no sé, alguna traición, alguno quizás dice: yo fracasé en el matrimonio, tuvimos, no sé, te traicionaron, te engañaron, se rompió la familia y quizás estás viendo eso como una imposibilidad para seguir adelante. Yo creo que Dios puede restaurar, hermanos, amén, y puede hacer que todas las cosas sean nuevas en Cristo Jesús. Y es impresionante el poder de la restauración cuando uno empieza a obedecer pequeñas instrucciones de Dios que van a generar grandes milagros en nosotros. Ahora, yo me preguntaba: ¿cuál es la montaña, Señor, de la que vos hablas acá? ¿Cuál es el monte? ¿Cuál es la verdadera montaña? Y ¿sabes lo que el Señor me habló al corazón, hermano? Y me hizo ver en estos pasajes: es que las montañas no son las situaciones que nosotros vivimos. Las montañas no son las dificultades que nosotros tenemos. El monte no es la situación que vos viviste o la que estás pasando quizás. Eso no es el monte. ¿Sabes cuál es la montaña verdadera? El monte verdadero es ese pensamiento que anida en nuestra mente y que nos dice: no puedo, yo no puedo. Ese es el verdadero monte. Amén, hermanos. Esa duda o esa incredulidad es el verdadero monte que tiene que ser desarraigado de nuestra mente. ¿Cuántos me dicen amén? En una ocasión, cuando el Señor habla de la semilla de mostaza, no dice monte, sino que dice: le dirías a este árbol: desarráigate y échate en el mar. Amén. Es el mismo concepto, pero en este caso habla de un desarraigo, porque sabes que a veces ese pensamiento de imposibilidad está arraigado en nosotros. Ha hecho raigambre, ¿no? Se han extendido las raíces y no lo podemos sacar de nuestra mente. Amén.
y leemos la palabra y a veces se nos da palabra de Dios y la recibimos, pero decimos, con otros Dios puede, pero conmigo es imposible. A veces ni lo decimos, pero lo tenemos acá. Amén. No puedo, yo no puedo progresar. Otros pueden, pero yo no. Yo no puedo vivir en santidad. Yo no puedo dejar este vicio. Y algunos se rinden. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Amén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo no puedo dejar este hábito. ¿Cómo que no? Si la Biblia nos dice que todo lo podemos en Cristo, ¿que qué? Que nos fortalece. Amén. Yo no puedo servir al Señor. Esto, aquello. Ese monte a veces está aquí arraigado en nosotros. Esa mentalidad. Y el Señor nos dice en esta noche, en esta tarde, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese pensamiento, no puedo, no puedo, ese pensamiento de imposibilidad, le dirías, desarráigate, sal de aquí, sal de mi mente, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces nos dice el Señor que la montaña se moverá y nada sería imposible para vos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Mis hijos nunca van a cambiar. ¿Por qué ese pensamiento? En el nombre de Jesús, empezá a declarar de otra manera, empezá a creer de otra manera, empezá a pensar de otra manera, empezá a bendecirlos. Amén. Empezá a hacer pequeñas acciones que los ayuden también, si son chiquitos, a educarlos, a instruirlos en el camino del Señor. Si son grandes, hablar con ellos, de alguna manera acercarte a ellos. ¿Cuántos me dicen amén? Mi matrimonio no puede cambiar. Sí puede cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? El que nos pongamos de acuerdo es imposible. No es imposible. Es posible si empezás a aplicar los principios bíblicos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Mi economía nunca va a cambiar porque hemos sido pobres siempre y yo no puedo. Yo no he tenido la posibilidad de otro, que los padres le dejaron un terreno, una casa, algo le dejaron para hacerse. Se nos mete ese pensamiento, ¿sí o no, hermanos? Y uno dice, no, yo no tengo esa posibilidad. Para mí es imposible, en el nombre de Jesús. La fe pequeñita, la llave pequeña puede abrir una puerta enorme. Amén. Y ese pensamiento será erradicado de nuestra mente. Cambia nuestra mentalidad radicalmente. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? En el nombre de Jesús. Este es el monte que tiene que ser removido y echado en el mar. Este es el pensamiento que tenemos que erradicar de nuestra mente y no darle lugar. Y vamos a plantar otro pensamiento. Amén. Y vamos a dejar que otra mentalidad, otro pensamiento eche raíz en nosotros. Te doy alguno porque hay varios. Pero por ejemplo, Marcos 9:23 dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, ¿qué pasa? Todo le es posible. Amén. ¿Qué tal si empezamos a dejar que este pensamiento sea el que quede instaurado en nosotros? Marcos 9:23, que de hecho está en el mismo contexto, es el pasaje paralelo a este que leí en Mateos. Jesús le dice al padre del muchacho, si crees, al que cree, todo le es posible. Amén. Todo es posible para nosotros, porque Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que cualquiera sea la situación, puede ser transformada en el nombre de Jesús. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios.
Ese es el verdadero monte que tiene que ser quitado. El no puedo. Es demasiado difícil, pastor, para mí, porque llevo 20 años con este vicio y no puedo dejarlo. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del enemigo, que lo único que busca es detenerte, frenarte, obstaculizar el proceso del propósito de Dios en tu vida. Yo no puedo ser restaurado. Yo me equivoqué demasiado, metí la pata, pequé. Y a veces está ese pensamiento de que es imposible que Dios pueda perdonarnos. En el nombre de Jesús, si lo hace de corazón, de forma genuina, la gracia del Señor y el perdón de Dios está disponible en esta noche para nosotros. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito Dios, bendito Dios. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. No sé cuál sea, hermano, pero sé que cada uno de nosotros tenemos esos techos. Tenemos esas imposibilidades delante de nosotros, y sé que hay áreas, quizás para algunas áreas de la vida tener la fe y ahí el Señor está obrando, pero hay otras en las que decir, no, en esto yo, y algunos hasta dicen, soy sincero en esto, no puedo. En el nombre de Jesús. Es verdad que en tus fuerzas no vas a poder, es verdad, eso es una realidad. Quizás los discípulos estaban lidiando con el muchacho y con el demonio en sus propias fuerzas. No sé por qué de alguna manera en ese momento no pudieron, porque antes sí habían liberado endemoniados, sí el Señor Jesús les dio poder, autoridad, habían ido por las aldeas y habían visto la mano del Señor. En este momento se enredaron en la situación y la incredulidad se apoderó de ellos. En el nombre de Jesús. Capaz que en otro tiempo viviste milagros de Dios poderosos y te definiste por Dios y estabas decidido y determinada para Dios, determinado para el Señor, y estabas obedeciendo aún en las pequeñas cosas, pero por alguna razón de repente quizás se enfrió tu relación con Dios, tu comunión con Dios, quizás se apagó tu adoración a Dios. Y las dudas empezaron a surgir y la incertidumbre empezó a crecer. Ay, Señor, Señor. Y el no puedo, yo no puedo. Empieza a crecer en la mente, a obstaculizar la visión de Dios, porque te ciega, ese pensamiento nos ciega. Y podemos venir a veces a una reunión y queremos, pero nos damos cuenta de que hay una imposibilidad tan grande en nuestra mente. Ahora, en el nombre de Jesús, para que ese pensamiento sea quitado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta noche, si el Señor ve en vos la fe, aunque sea así chiquita, la llave el Señor te la da, la trae para que se abra la puerta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre